Adiel, quiero darte las gracias por compartir este tiempo con nosotros. Yo creo que hay muchísima gente que está deseosa de saber y de conocer quién fue Adiel, quién es Adiel hoy día y conocer un poco de primera mano detalles de tu encuentro con Dios y cómo tu vida fue transformada de manera poderosa para la gloria de Dios. Pero comencemos conociendo un poquito quién es Adiel, de dónde viene. Mi nombre es Adiel de León, vengo de Chiapas, originario de Chiapas, México, Ok. y actualmente resido aquí en la Florida. He estado en varios estados de aquí de Estados Unidos, pero aquí he llevado más tiempo. Básicamente aquí he llevado casi 2 años viviendo en Florida. 2 años. 12 años. 12 años, ok. 12 años Ah, viviendo excelente. aquí. Y ya, Qué bueno. Fíjate, una de las cosas que nos gustaría que pudieras compartirnos es dónde estaba Adiel de León, que quizás un año antes de ver su vida transformada. Comparte un poco con nosotros a qué te dedicabas, cuáles eran tus hábitos, incluso cómo eran tus relaciones en ese tiempo. Ok, bueno, desde que yo empecé a tomar un poco mi vida más cercana a Dios un año antes, pues estaba pasando por un momento quizás de descontrol en mi vida porque caí en el vicio del alcoholismo y de las drogas. Ok. Y eso no me permitía a mí, estaba perdido prácticamente, no me permitía hacer las cosas bien. Y sentía que cada vez yo me hundía más, a pesar de que ya me había casado, a pesar de que yo contaba con mi hija, mi niño, que en ese momento tenía 1 año, creo. Pero yo estaba trabajando en construcción y ganaba muy poco. Y apenas solventaba mi vida, digamos, vivía yo al día. Más el vicio que yo tenía, que eso no me permitía, no me permitía tener una vida cómoda pues con mi familia, digamos, muy escaso. Raramente yo tenía $20 o $50 en mi bolsa, raramente los fines de semana, porque todo era para pagar, y yo guardaba para los amigos y estaba rodeado siempre de amigos que tomaban en mi trabajo. Y realmente mi vida era así, vivir llegando a la casa borracho, estando un rato con la familia, así, tomando en la casa. Realmente no sabía, no tenía un destino bueno en mi vida, lo que estaba llevando. Y esas relaciones con las que tú pues, compartías ese tiempo, esas relaciones de trabajo, igual estaban contigo sumergidos en ese mundo Sí, o eran sí, relaciones de otro. no, prácticamente pues estaba yo relacionado con amigos que igual tomaban demasiado. Todos llegaban a mi casa los fines de semana y nos poníamos borrachos, viernes, sábado, domingo, y yo tomaba todos los días. Y no había ni un soporte, digamos, ni una amistad verdadera. Hmm. Quien me dijera, mira, estás mal, tienes tu esposa, tienes tus hijos, no había. Y por lo cual estaba yo, pues, mal. Hasta, ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió para un día quizás despertarte y decir esto no es lo que debe ser? pues, creo que la bondad de Dios yo, yo veo mi vida, digamos, pongo un ejemplo, cuando un padre tiene un hijo muy rebelde, que ha sido castigado, que le ha sido regañado y ni así hace caso. A veces llega una forma en que los padres se desesperan y quieren tener encerrado al hijo, o tenerlo atado, o amarrarlo desde la desesperación que tiene. Entonces yo lo tomo así. Bueno, también la enfermedad llegó a mí por consecuencia de todo, del abuso de drogas y el abuso de alcohol. Pero quizás Dios permitió que yo me enfermara de una manera grave para poder yo estar quieto. Ok. Porque de otra manera yo era muy duro de corazón. A mí ya me habían pasado muchas cosas cuando yo estaba en el vicio y ni así entendía. Yo estuve enfermo antes de que me enfermara muy feamente. Había estado enfermo como 2 años antes y me curé
bueno, no me curé, mejoré un poquito, pero volviendo otra vez a caer en el vicio se me hizo más, se me complicó más y yo me acuerdo que ¿Se te complicó más la condición la médica? condición me decía, Ok. yo me acuerdo que tuve una oportunidad, una oportunidad buena de trabajar, me dieron un trabajo en Filadelfia, yo me moví para Filadelfia solo, dejé a mi familia acá. Llegando allá fue más el vicio, fue más las veces que yo tomaba, fue más constante, más peor. Llegó un momento en que ya no, yo me mareaba, empecé a notar que me mareaba, adelgacé, perdí mucha sangre, perdí mucha sangre a causa de, empecé a vomitar sangre, a defecar sangre. Wow. Y pues lo primero que vino a mi cabeza, bueno, es por el alcohol, pero aún así yo seguía tomando. Volé para de No Filadelfia. podías detenerte. No podía detenerme. Yo me daba coraje a veces viendo a mi hija en brazos. Me daba como coraje conmigo mismo porque yo no podía dejar el alcohol. No podía. Yo pude dejar el cigarrillo, pude dejar la marihuana, pude dejar otras cosas, pero el alcohol yo no lo podía dejar. Era algo que estaba muy, muy, muy adentro de mí, que no veía yo la forma. Yo le pedía, en ese momento yo estaba muy alejado de Dios, Okay. extremadamente alejado de Dios. Oraban por mí, sí, pero no quizás ¿Quién oraba por ti? mi familia es muy, muy apegada a las cosas de Dios. ¿Esa familia estaba aquí o...? No, es en México. En México, ok. En México. Yo estaba solo con mi esposa y mis hijos. Y no, pues no veía yo cómo poder salir de ese vicio. Hasta que me acuerdo una vez que yo me sentía mal, volé de Filadelfia para aquí, para West Palm. Y yo me iba a ir en 2 días, nada más vine a ver a mi familia, me iba a ir en 2 días. Pero yo estaba mal, todos los 2 días que estuve en la casa, estuve acostado, con vómito. Yo me paraba tantito, me daban ganas de vomitar. Yo creo que vomitaba como unas 20, 30 veces al día. Oh, wow. Lo poquito que yo comía era para afuera, entonces yo estaba muy enfermo. Pero tenía miedo de ir al doctor, porque yo sabía que me iban a decir, tienes esto, tú tienes esto, tienes lo otro. O sea, tenía miedo. Pero llegó el día en que colapsé, en que se me juntó todo y me acuerdo que acababa de llegar mi esposa del parque con los niños. Yo iba a salir ese día para Filadelfia, yo iba a volar esa tarde. Entonces me levanté y quise ir al baño. En cuanto fui al baño, llegué al baño, perdí conocimiento. Caí. Lo que me acuerdo fue que Michelle, mi esposa, cuando abrí los ojos ella estaba gritando con el teléfono en la mano, mi hijo y mi hija llorando atrás de mí. Y llamando al 911 que vieran que yo estaba mal. Y yo le dije, espérate, le digo, yo eso, nada más me desmayé, me voy a parar, todo va a estar tranquilo. Y me dice, no, mira. Y cuando volteo a ver y me veo, era sangre que yo tenía de la boca y el piso estaba como si hubieran pedazos de carne tirados en el piso. Really? Wow. Todo lo que yo vomité fue, era como podrido todo lo que estaba ahí. Grande fue mi impacto porque me desmayé otra vez al ver todo eso, Okay. pedazos de coágulos de sangre. Y cuando volví otra vez, ya estaba yo en la ambulancia, adentro de la ambulancia. Y en el transcurso para el hospital me iba yo desmayando y parándome y desmayándome, no me acuerdo cuántas veces, pero llegué otra vez al hospital. Ahí perdí conocimiento. Yo me acuerdo que otra vez volví en sí, ya tenía yo jeringas por donde quiera, del brazo. Okay. Estaban las transfusiones de sangre una tras otra, porque llegué sin nada de sangre. Todo el tiempo que había estado vomitando y defecando sangre era mucho. Y pues llegó la realidad cuando los doctores llegaron y a un primo mío que llegó ahí, que estuvo todo el tiempo conmigo, a él le dijeron que le avisara a mis padres allá en México, quizás yo no iba a salir de ahí, entonces ahí me iba a quedar por lo grave que yo estaba. Me dejaron 3 días sin comer para que hicieran un estudio exactamente con el estómago vacío, con todo vacío, para ver qué tanto estaba yo mal. Pues tenía úlceras en el estómago, tenía un agujero en el esófago, que me pusieron una venda. El hígado estaba completamente destruido,
páncreas, o sea, estaba deshecho todo mi cuerpo por dentro. Los doctores no me dieron mucho tiempo de vida. Me dijeron que quizás duraría 4 meses a 6 meses, estando sin ayuda médica, sin una buena dieta, que mi cuerpo no iba a resistir porque estaba deshecho. Y también, pues, me sacaron porque no había nada que hacer. Y como no tenía yo seguro médico, pues básicamente estaba yo ocupando el espacio de alguien más. Claro. Entonces, supuestamente me dieron de alta, pero me dijeron anticipado de que mi vida había cambiado ya. Que no iba a ser el mismo. Déjame hacer una pausa allí, porque mencionabas que tu familia oraba por ti. Entonces, ¿eso quiere decir que tu familia es creyente? Sí. Tú eras quien estaba alejado. En ese proceso de que te ocurre todo esto, estos amigos con los que tú pasabas tiempo acá, ¿qué ocurrió con ellos? Pues ninguno llegó. Nadie, básicamente nadie de ellos tomó la molestia en ir a visitarme, más que un primo mío, es todo, y mi familia que estaban ahí. Wow. Y nada, pues yo llegué a la casa adolorido todavía por todo, y quizás con un pensamiento de que eso es todo, ¿no? Ya, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegué. Okay. Y no sé, como que decía, si estoy vivo todavía, Dios no me quitó la vida o no morí, estoy vivo todavía. Y dije, tengo que volver otra vez donde antes yo estuve. Ok. Había dicho previamente que era muy difícil dejar el alcohol, que te daba coraje porque no sentías que podías vencerlo y sabías que eso te estaba trayendo pues todas estas consecuencias. ¿Conociste en algún momento en el pasado acerca de Dios, pero decidiste pues llevar tu vida como la llevaste? Y ahora estás en esta situación en la que tu expectativa de vida es limitada, es incierta. ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué fue lo que pasó por tu mente o por tu corazón que te dijo a ti, yo necesito regresar a lo que yo conocía antes? Quizás al Dios de tus padres, a lo que conociste quizás cuando eras niño. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de, puedo decir yo quizás de transformación allí, de lo que era el Adiel de antes y lo que comenzó a ser lo que hoy día es el Adiel de hoy. Creo que una de las cosas, analicé mi situación y acepté el estar enfermo por desobediencia, por la misma desobediencia mía, porque como dije, yo venía de una familia cristiana muy apegada a las cosas de Dios. Yo estuve ahí, entonces toda esa desobediencia toda esa enfermedad fue consecuencia de mi desobediencia. Y la única manera que yo podía quizás tener una esperanza todavía era entregar mi vida a Dios. Yo decía, tengo que bautizarme, tengo que buscar a Dios, tengo que agradecerle porque estoy vivo todavía, porque todavía me dio, a pesar de que quizás hubiera yo muerto ahí en ese mismo instante, o me hubiera yo ahogado con mi propio vómito o lo que sea, o no hubiera llegado a tiempo, quizás ahí me hubiera quedado. Entonces decidí buscar mi bautismo, decidí con ganas, ahora sí, creo que lastimado o herido por dentro, dije, ok, ya estoy así, quizás alcance perdón de Dios por lo que yo hice, porque yo veía mi vida pasada y yo había cometido muchos errores, muchas equivocaciones, hice daño a mucha gente, y quería yo buscar una paz. Al menos decía, ok, si me voy, que me vaya yo tranquilo, o quizás quiero hacer un poquito más, quizás yo le estoy entregando lo peor a Dios ahorita porque no estoy 100%, pero de alguna manera, si Dios quiso que viviera, que siguiera viviendo, es porque mi vida tiene un propósito. Okay. Y decía, a lo mejor el propósito es cuidar a mis hijos o no sé, pero trataba yo de buscar alguna razón por vivir.
Empecé a ir a la iglesia. Los hermanos de la iglesia se interesaron mucho en mí, me dieron mucho la mano, me iban a visitar. Y yo sentía como que estaba volviendo otra vez a mi familia. Y de esa manera dije, ok, le voy a echar ganas. No tenía yo dinero, la enfermedad me dejó pobre. Me acuerdo que yo debía 2 meses de renta, el carro, la aseguranza, los teléfonos. Estaba en una situación que no tenía dinero y no podía trabajar. Oré mucho, le pedí a Dios que me diera poquito. Le dije, ok, si me vas a dar los 4 meses, al menos déjame los 4 meses que fue la expectativa de vida que te dieron. Sí. Ok. Dije, si en estos 4 meses yo puedo arreglar mi vida contigo, y muéstrame que tú me has perdonado. Yo le oré a Dios, pedí muchas oraciones. No tenía trabajo, como a las 2 semanas, sin poder trabajar todavía, recibí una llamada si yo quería hacer un trabajo. Estaba pensando, porque yo no podía levantar más. Ellos me dijeron, más de 30 libras no puedes levantar por todo el daño que tenía en mi estómago. Pero aún así fui porque necesitaba yo dinero. Pues hice bien el trabajo, me dieron más trabajo y con eso pude solventar, pagar los 2 meses de renta retrasado, mi carro, mis aseguranzas, mis teléfonos. Y Dios respondió mis oraciones así. Yo no sé, por fe, quizás yo le pedí con fe, con todo mi corazón, que me diera una señal, que me diera, que yo viera palpablemente que Él iba a estar conmigo. Después de los 4 meses que pasó eso, yo me sentí mejor. Okay. Prácticamente empecé a trabajar más. Dije, ok, me tengo que esforzar un poco. Si antes yo estaba en el vicio, yo podía trabajar bien, me voy a esforzar más en esto. Como que se me quitaron los miedos a todo. Porque dije, si me voy a morir, ¿qué caso tiene que yo le tenga miedo a lo que voy a pasar el otro año? Si yo tengo que hacer esto. Si no lo hago esta vez no lo hago nunca. Y me hice propósitos en la vida. Dije, ok, en esos 4 meses quiero mejorar mi situación física, tanto física como en el trabajo. Y mira, no pensando en el mañana, siempre pensando en el presente. Okay. Es que yo empecé nuevamente. Dios fue tan grande de que en poco tiempo mejoré. Pasaron los 4 meses, llegaron los 6 meses, Dios me sentía mejor, me sentía bien. Claro, los dolores siempre quedaron, las secuelas siempre están ahí, hasta la fecha siguen ahí. Pero conforme pasó el tiempo, mi fe fue creciendo más en decir, si Dios tiene un propósito para mí, he aquí estoy. Me metí más de lleno a la iglesia también. Okay. Pedí mi bautismo, apenas me bauticé el año pasado. Mi negocio empezó a crecer, a multiplicarse. Yo no, créeme que hasta la fecha no logro entender cómo. Yo sé que sí viene de Dios y también un poco de mi insistencia, pero las bendiciones que vino de Él fueron a manos llenas. Tanto que la compañía mía empezó a crecer, empecé a tener más trabajos, hubo una demanda de trabajo bastante. Llegué a tener 30, 40 trabajadores a mi cargo y crecí. Sin embargo, todavía existía la enfermedad dentro de mí. Pero me acuerdo que yo escuché una predicación donde me cambió la vida también me cambió la forma de ver esa predicación, donde decían que el cuerpo humano no importaba, que lo que importaba era nuestra sanación, nuestra vida espiritual, que eso es lo más importante, porque el cuerpo se va a ir. Hoy puedo estar aquí, mañana no, uno no tiene la vida comprada, pero siempre hay que buscar nuestra sanación espiritual. Eso para mí fue algo que me enfoqué en eso también. Fíjate, yo creo en este momento hacer una pausa y regresar a esos 4 meses, porque seguramente hay mucha gente que nos está viendo que está batallando con algún grado de adicción, ¿ok? Y que ha quizás buscado de Dios y ha intentado tener fuerza de voluntad
pero no has logrado salir adelante o hacer una raya entre un antes y un después. Eh, el- en tu caso particularmente, pues te ocurrió eso que fue como radical desde el punto de vista de tu salud y tu expectativa de vida como para tú considerar buscar de Dios, ¿ok? Pero ¿en qué momento sentiste tú que el alcohol había quedado a un lado? ¿En qué momento fue que tú te diste cuenta de que Dios te había restaurado en esa área de adicción? Creo que a veces el ser humano dice que uno puede cambiar a uno mismo. Si yo dejo el alcohol cualquier día, posiblemente puede visitar Alcohólicos Anónimos o otra institución donde le dan ayuda. Pero yo creo que aquí entre humanos no hay ser humano que pueda cambiar a alguien más. Tú necesitas el poder de Dios para hacerte cambiar. ¿Y cómo? Simplemente pidiéndoselo a Él. Pidiéndoselo a Él. Es la única manera de que Dios te puede quitar algo, un vicio, algo malo que tienes tú dentro, pidiéndoselo a Él. Porque de otra manera no se puede. Las fuerzas humanas pueden ser grandes, pueden ser que tú tienes mucho confianza en ti mismo, pero no es necesario, no es suficiente. Entonces lo que a mí lo que me funcionó mucho fue la oración constante, la oración. A veces descuidamos ese don que nos dio Dios, el poder comunicarse directamente con Él. No lo usamos. Tenemos esa herramienta fácil para pedirle y para que las cosas se nos den, pero no lo usamos, no se lo pedimos. Entonces, tú estás diciendo entonces que la oración te ayudó a que ese deseo por el alcohol se fuese diluyendo, Sí. se fuese desapareciendo poco a poco, Sí. que no es algo que necesariamente ocurre de un día para otro como como en inglés se dice, cold turkey. Pero fue en crear esa disciplina espiritual, Esa disciplina, ese ese hábito de orar, Sí. que fue diluyendo e hizo desaparecer eso en el tiempo. Sí, es que cualquier cosa se puede con la oración. Es la única arma, una de las armas más poderosas que nos dio Dios para combatir, porque, volviendo a lo mismo, a mí me funcionó, y yo creo que a muchos hombres de la antigüedad, según la Biblia, les funcionó. Si funciona, ¿por qué no lo pruebas? Si me entiendes, si la palabra de Dios ora, dice ora, pide, y se te ha dado. Ok, nos está dando la fórmula ahí, ¿por qué no usar esa fórmula que es tan simple? Entonces tú dices que estabas orando y que la oración pues te ayudó a que ese deseo se diluyera a un punto que desapareciera y levantarte un día quizás y darte cuenta de que, oh, wow, ya no tengo este deseo. Para las personas que nos escuchan o que están viendo esta entrevista, puedes compartir cuál fue esa oración, qué era lo que tú pedías, qué era cómo tú orabas a Dios en ese tiempo. Sí, yo siempre le pedía, siempre agradecía, primeramente siempre agradecía Okay. por otro día más. Cada vez que yo oraba, yo decía, gracias Dios por otra oportunidad más de vida. Y después siempre le pedía un día más de vivir. Porque quizás no lo entienden a lo mejor las personas cuando te dicen, te vas a morir. Y normalmente alguien que quiere dejar eso, si no le dicen algo que le llega al corazón, no va a entender. Sin embargo, como dije, la vida no la tienes comprada. Quizás yo estoy enfermo y tú estás bueno, quizás no lo quiera, pero te puede pasar un accidente. Claro. No estamos expuestos. La oración que yo le hacía a Dios era quizás simple de no pedir algún beneficio para mí. Yo le decía, Señor, aquí estoy, quiero ser un instrumento tuyo, y yo sé que tú tienes poder para mi sanación, para mi curación. Si es tu voluntad, quítamelo. Si no es tu voluntad, déjame seguir, pero déjame seguir a tu lado, déjame seguir contigo, déjame ser tu hijo, porque somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios.
Yo le pedía que ser un hijo de Dios. Solamente así Dios me podía dar. Es como un padre. Un padre puede haber otro hijo ahí, pero no lo va a querer como puede haber otro niño ahí, pero no lo va a querer como su hijo. Su hijo tiene las prioridades, tiene los beneficios. Es simplemente así. Todos somos criaturas de Dios, mas no todos tenemos bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios cuando tú te acercas a Él, cuando tú quieres ser hijo de Él. ¿Cómo puedes ser hijo de Él? La Biblia lo dice. Acércate a Él, ora. Eso es. Para mí, yo le daba mi vida a Dios, no le pedía nada a Él, yo le decía toda su voluntad, pero era oración constante, no de un día, no de una vez al día, no. Esa comunicación con Dios a mí me ayudó, no sé, quizás no había más palabras más que decir, déjame ver a mis hijos crecer un poquito, alcanzar a ver a mi familia que yo no le he visto a mi mamá, mi papá tiene 25 años sin verlos. Oh, wow. Y aún así le pedía que al menos dejármelos ver otra vez, ver crecer a mis hijos. Gracias por compartir eso, Adiel, porque yo creo que hay muchísimas personas que muchas veces perciben que hay que orar en la mañana, en el mediodía y en la tarde, o cuando uno tiene las comidas. Pero lo que tú estás diciendo es cómo saturar nuestra mente en oración y en una comunicación constante con Dios. Definitivamente lo que puede muchas veces cambiar la vida de una persona. Sobre todo, orar con sinceridad, no caer. Dios, inclusive Jesucristo nos habla de no caer en repeticiones, a no solamente balbucear una oración, no utilizar palabras repetidas, no grabarte una oración y decirla solamente porque lo aprendiste o porque se escucha bonito, no. Una oración que venga dentro de ti, que salga de ti, que lo que tú estás expresando sea sincero, porque de nada sirve orar, simplemente decir cosas repetidas, pues creo que no pasa del techo. Claro, fíjate, cuando estábamos conversando previo a esta entrevista, una de las cosas que te preguntamos en la producción fue si tuvieras que escoger una palabra con la que pudieras describir tu testimonio, ¿cuál sería esa? Compártenos cuál fue esa palabra que nos dijiste. Misericordia. ¿Por qué tú crees que Dios tuvo misericordia de ti? Porque todo ser humano no nace por nacer, no viene, no nace, no crece, no se reproduce, se muere. No nada más esas leyes de la vida. Hay un porqué, porque nosotros estamos acá, porque vinimos a esta tierra. Es convertirnos también en mensajeros de la palabra de Dios. Ese es nuestra función. Hay mucha gente afuera de que no ha escuchado la palabra de Dios, no ha escuchado cuán grande es Dios, cuántos son sus maravillas, sus bendiciones que Él puede darles, todo mundo puede tener esas bendiciones. No hay suficientes personas para hacer eso. Entonces creo que nosotros venimos, incluso Jesús formó los 12 discípulos para hacer eso, y aún nosotros nos llama discípulos también. Eso es lo que realmente quiere, es solamente el por qué nosotros estamos acá, para dar a conocer lo bueno que es Dios, lo grandioso que es Dios. Ese yo creo que ha sido algo para mí que digo, ok, a eso vine, tengo que hacer algo. Ok, gracias por compartir eso. Fíjate, en los procesos de sanación, muchas veces las personas cuando tienen ese encuentro con Dios y se sumergen en la oración y en la lectura de la palabra, muchas veces logran identificar un versículo, ¿okay? Que es como dado por Dios, como un regalo, que las personas muchas veces usan como una bandera, como un estandarte para liderar a su proceso de transformación o de sanación. En tu caso particular, ¿tuviste algún versículo al que te aferraste en ese proceso de sanación? Sí, hay muchos que me acuerdo, pero creo que uno de los que, por la historia y por lo que en ese momento estaba pasando,
Es en Éxodo 15, capítulo 15, pero versículo 26, donde dice: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Dios declaró que daría salud a su pueblo. Ese versículo a mí me cambió porque Dios está prometiendo algo, pero con una condición: de que tú guardes los mandamientos, de que tú guardes su palabra. De esa forma tú vas a tener salud. Y quizás esa salud, como volvemos a repetir, no sea la salud que esperas tú de decir: oh, ya no tengo esto, desapareció. No, sino es una salud espiritual, de cual tú vas a estar consciente de que a lo mejor estás enfermo, pero ese cuerpo va a ser remodificado. Vas a tener un cuerpo ya espiritual al final. Creo que esa es la meta. ¿Por qué oramos? ¿Por qué vamos a la iglesia? Pues esa es la vida eterna, ¿no? ¿Hay algo que te gustaría decirle a esa persona que está en este momento viéndonos y que necesita escuchar acerca de tu testimonio? ¿Qué sería lo que tú le estarías diciendo a esa persona en este momento que tiene una lucha con algún tipo de adicción, cual sea el tipo de adicción que la persona pueda estar pasando? Yo creo que mientras estemos vivos, mientras Dios nos da la vida, siempre hay oportunidad, siempre hay una esperanza de poder cambiar. Yo creo que lo que me pasó a mí fue consecuencia de la desobediencia, de mi desobediencia. Y al estar lejos de Dios, está sin esperanza y en soledad. Y créeme que la soledad, siempre uso esa palabra, se escucha feo, pero la soledad apesta. La soledad, te encuentras a veces tirado, orinado, quizás en el basurero, quizás por todos los vicios, que a veces uno dice: yo puedo controlar ese vicio. No, ese vicio va a causar daños en tu cuerpo, va a causar cosas feas en tu cuerpo. Quizás ahorita no lo sientes, quizás ahorita estás en un proceso de que la cerveza es para celebrar, un weekend, un fin de semana es para ir con los amigos, pero todo eso tiene su consecuencia, todo tiene su consecuencia, todo. Es un efecto que viene y es verdadero. No se dejen engañar por esta vida de placeres que el mundo ofrece, ¿no? Solamente hay un buen lugar donde estar, y volviendo a repetir, dejando la soledad, metiéndose de lleno busquen a Dios, búsquenlo. Si tienen un problema, si tienen un vicio, busquen a Dios siempre. Creo que es lo mejor que se puede hacer. Créame, lo mejor. Y siempre hay una esperanza. Teniendo a Dios en la vida de uno, siempre hay esperanza. Dios no nos deja. Dios no quiere que nosotros perecemos. Dios no quiere que muramos. Dios quiere que estemos vivos, que estemos bien. Y la única manera es estar con Él. Para ellos creo que lo mismo, o sea, demostrarles o hacerles ver las cosas de Dios de una forma que ellos lo entiendan también, y que sepan que, volviendo a lo mismo, que todo tiene su consecuencia, todo hecho tiene su consecuencia, hasta lo más inofensivo que se pueda pensar, como fumar un cigarrillo. Todo eso tiene, todo tiene su consecuencia. Todo lo que se hace, todo se paga. Mira, sigo siendo humano, seguimos en esa batalla, en esa lucha todos los días. Creo que una de lo que más me ha costado mucho es batallar con mi propia inseguridad todavía. Okay. Uno, por ser humano,
tiene la bendición de Dios, pero aparte es tener fe y aparte es tener una debilidad como ser humano. Tengo muchas debilidades, todavía estoy batallando con muchas cosas. Después de dejar un vicio como el alcohol, es muy difícil estar entre amigos y que los vean tomando. De pronto se te antoja. Es muy, pero volviendo a lo mismo, siempre la oración constante me ha servido mucho. Pathfinder Life es un proyecto que yo venía pensando desde hace mucho, digamos unos 2 años, acerca de dar a conocer quizás personajes o en esta ocasión mi testimonio del cómo poder ayudar a personas que están pasando por esto mismo, o quizás tienen un familiar que está pasando por eso. Pues yo creo que en mi canal yo muestro desde historias cotidianas hasta historias increíbles, como sanaciones, como milagros, que quizás no vemos comúnmente, pero me ha interesado mucho tener ese canal, abrir ese canal para llegar a las personas que necesitan como un consejo o realmente aconsejar a alguien más. Eso es mi visión de ese canal. No lo hago con finalidad de lucrar, sino más bien de ayudar. Tacos. Tacos.